En esta noche quiero compartir unos versículos, ¿verdad? Aleluya. Este día nos gozamos, nos alegramos porque el Señor ya lo hizo todo por nosotros. Él ya lo hizo todo por nosotros. Y quiero leer unos versículos de la palabra de Dios aquí en San Lucas, capítulo 24, verso 1 al verso 12. Dice la bendita palabra del Señor. Voy a estar compartiendo sobre la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué tan importante es para nosotros la resurrección? Es sumamente importante la resurrección. Bueno, el que Jesús haya muerto y haya ofrecido su vida voluntariamente por la nuestra, es algo que nosotros no podemos pagar. La salvación es algo que no podemos pagar. Y yo quiero compartirte estos versos de la palabra de Dios. Si gustas acompañarme ahí donde estás, puedes usar tu Biblia en Lucas capítulo 24, versículo 1 en adelante. Dice así la bendita palabra del Señor. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las especies aromáticas que habían preparado algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. Dice la palabra del Señor que el primer día de la semana, amén, el primer día de la semana, dice la palabra del Señor que es el domingo, el primer día de la semana. Dice la palabra que vinieron al sepulcro. Aleluya. Ellas, estas mujeres, ¿verdad?, que vienen al sepulcro, ellas no tienen idea lo que ellas iban a vivir, lo que ellas iban a, con lo que ellas iban a encontrarse. Dice la palabra del Señor que vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado. Amén. Es muy probable, ¿verdad?, que estas mujeres no hayan sabido, ¿verdad?, aleluya, sobre que ya el cuerpo del Señor ya había sido preparado. Pero dice la palabra que estas mujeres llegaron con especies aromáticas para ungir el cuerpo del Maestro. Ellas pensaban que todavía estaba ahí en la tumba. Dice la palabra del Señor en este verso, dice la palabra del Señor, algunas otras mujeres con ellas. Quiere decir que no solamente era una o dos, eran varias mujeres las que fueron a ungir el cuerpo de nuestro Señor. Dice el versículo 2, y hallaron removida la piedra del sepulcro. ¿Te puedes imaginar, hermano, amigo que me ves? Estas mujeres tenían un dolor, algo muy grande que ellas habían vivido en su alma, en su interior, en su corazón, los días anteriores. El Señor, ellos tenían una relación muy estrecha con Jesús. Ellos amaban a Jesús. Dice la palabra del Señor que esas mujeres, ¿verdad?, recordaban todo lo que había pasado anteriormente a este momento. El sufrimiento, el dolor de nuestro Señor Jesucristo. Pero ellas sentían un profundo afecto, un profundo amor por Jesús. Aunque para ellas Jesús ya no estaba vivo, estaba muerto. Pero ellas querían honrarlo. Ellas querían demostrar en su alma, en su corazón, que ellas amaban a Jesús y que aunque su cuerpo estuviera muerto, ellas lo seguían amando y ellas estaban demostrando su amor al traer estas especies aromáticas para ungir su cuerpo. Dice la palabra del Señor que cuando ellas iban llegando, ¿verdad?, al sepulcro, se encontraron, dice la palabra del Señor, con la piedra removida. Y dice la palabra, y hallaron removida la piedra del sepulcro.
Para ellas fue algo, se confundieron, se asustaron, no sé qué ellas pudieron haber sentido en este momento cuando ven la piedra removida o ven el sepulcro abierto. A lo mejor no tuvieron tiempo de pensar lo que probablemente había pasado. Pero en el versículo 3 dice la palabra del Señor, y entrando, quiere decir que estas mujeres entraron al sepulcro y no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. ¿Qué pudieron haber pensado estas mujeres? Que quizá a lo mejor lo habían hurtado, lo habían cambiado de lugar. Ellas, al no ver el cuerpo del Señor, a lo mejor sintieron tristeza, sintieron angustia. Ellas no esperaban lo que Dios tenía para ellas en ese momento. El Señor anteriormente, ¿verdad?, les había dicho a sus discípulos que era necesario ir a Jerusalén, y Él, para sufrir de los sacerdotes, para sufrir de los escribas, para sufrir de todos los hombres en Jerusalén. Pero muerto, Él iba a resucitar. Quizá era imposible para las mujeres que Jesús resucitara, pero dice la palabra del Señor, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. El versículo 4 dice, y aconteció que estando ellas perplejas por esto, ahí vemos, ¿verdad?, la actitud de estas mujeres. Dice la palabra del Señor que estaban perplejas. Estaban pensando qué le pudo haber pasado a Jesús, qué le pudo haber pasado a su cuerpo. No sabían, estaban perplejas, estaban asustadas, no sabían qué hacer. Pero dice la palabra del Señor, y aconteció, después de que ellas estaban ahí, dice, y aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. En ese momento, ¿verdad?, que ellas están perplejas, dice la palabra del Señor, que se pararon dos varones con vestiduras resplandecientes. Quizá para ellas pudieron haber pensado, a lo mejor son dos personas normales, pero sus ropas eran resplandecientes. Quizá ellas nunca habían visto ángeles. Quizá ellas nunca habían visto la presencia de un ángel. Pero en este momento dice la palabra del Señor, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Nos podemos imaginar, hermanos, la presencia de esos seres angelicales. ¿Qué pudieron haber sentido aquellas mujeres con esa presencia de Dios a través de esos ángeles? Sin lugar a duda, ¿verdad?, que ellas todavía, ¿verdad?, estaban perplejas, estaban atónitas por lo que estaba pasando. Dice la palabra del Señor en el verso 5, y como no tuvieron temor, dice la palabra del Señor que estas mujeres dice, y como tuvieron temor, estas mujeres tuvieron temor, sintieron temor, y bajaron sus rostros a tierra, evadieron la presencia de los ángeles. Ellas sintieron temor, sintieron que no era algo normal, que algo extraordinario, que algo había pasado. No cualquier cosa había pasado, algo grande. Dice la palabra del Señor, y les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Esa es la pregunta, ¿verdad?, que los ángeles les hacen a esas mujeres. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Gloria al Señor. Qué maravilloso, qué maravillosa palabra. ¿Por qué buscáis de entre los muertos al que vive? ¿Por qué buscáis? Aquellas mujeres, a lo mejor se les había olvidado la promesa de Jesús. Pasaron por un dolor muy profundo, por un tiempo de mucho dolor, de mucho sufrimiento, y a lo mejor eso les hizo olvidar la promesa de Jesús de que Él resucitaría al tercer día. Qué maravilloso, dice la palabra del Señor,
¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Gloria al Señor. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí. Les dicen estos ángeles a estas mujeres. No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Acuérdense, les dicen los ángeles a esas mujeres, acuérdense de lo que Jesús les dijo. El Señor, dice la palabra del Señor, que no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. A veces a nosotros como cristianos nos cuesta tanto creer la palabra de Jesús. El Señor nos ha hecho muchas promesas a su pueblo, nos ha hecho muchas promesas, pero a veces viene la prueba y se nos olvida, como en este tiempo que estamos pasando, ¿verdad? De cuarentena. El Señor en su palabra dice que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, que Él no nos dejaría solos. Yo te animo, hermano, amigo, que me escuchas. Este tiempo no es para tener miedo o para amedrentarnos. Tenemos a Jesús que está con nosotros a través de su Espíritu Santo. Él está con nosotros. Y yo te animo. Amén. Estas mujeres se les olvidó la promesa que Jesús les había hecho de resurrección. Que no se nos olvide a nosotros, hermanos, la promesa que el Señor nos ha hecho, que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso es lo que nosotros necesitamos creer en este tiempo, que no estamos solos, que el Señor está con cada uno de nosotros. Dice la palabra del Señor, no está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estabais en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado. Es necesario. El Señor les había dicho a sus discípulos que para eso Él había venido a este mundo. Ya lo habían profetizado los profetas, ya lo habían dicho los profetas, que cómo era necesario que el Hijo de Dios viniera. No había otra forma de salvación. No había alguien más quien pudiera pagar el precio por el pecado del hombre. El único que podía venir a este mundo era, como dijo Juan el Bautista, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Solamente Él. Aún ni los ángeles, aún ni querubines, aún ni serafines, aún ni los seres más poderosos o más santos que puede haber en el cielo podían pagar el precio que nuestro Señor llevó a cabo en la cruz del Calvario. Ahorita, verdad, que estoy compartiendo esto, me viene el capítulo de Éxodo, cuando los israelitas iban a salir de Egipto a la tierra prometida, cómo el Señor tuvo que mandar plagas sobre los egipcios. La última plaga fue la muerte de los primogénitos. Pero Dios le dijo a Moisés, dile a mi pueblo que sacrifiquen un cordero y que con la sangre del cordero lo pongan en los postes de las puertas de sus casas, para que ellos sean salvos. Cuando venga el destructor no les va a pasar nada, porque está la sangre del cordero ahí. Y es lo mismo, hermano amigo que me escuchas. Solamente la sangre de Cristo nos puede proteger. Como dice el Salmo 91, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Gloria al Señor. Estas mujeres habían olvidado de la promesa del Señor. Dice la palabra del Señor, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Todo lo que Jesús hizo, todo lo que Él se sacrificó,
Él se despojó de toda su gloria. Él fue como un cordero, dice la palabra del Señor en Isaías 53, como cordero fue llevado ante sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Esa fue la actitud de nuestro Señor. Esa fue la actitud de Él al dar su vida en sacrificio por cada uno. Dice la palabra del Señor en el verso 8 de Lucas, capítulo 24, verso 8. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. Fíjese, ellas habían olvidado la palabra de Jesús. Quizá por el dolor, quizá por todo lo que habían pasado, porque no fue fácil para los discípulos, no fue fácil para su madre, no fue fácil para las demás mujeres. Esos días de angustia, esos días de dolor, esos días de sufrimiento no fue fácil. Dice la palabra del Señor que ellas recordaron. Quiere decir que se les había olvidado, quizá ellas en su consciente, ¿verdad? No estaban, no se daban cuenta de la promesa del Señor, se les había olvidado la promesa del Señor. Dice la palabra del Señor aquí en el verso 9. Y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. ¿Qué noticias tan maravillosas traían estas mujeres? Esas buenas noticias que hoy traemos, así como estas mujeres llegaron con buenas noticias para sus discípulos, para todos los que los acompañaban. Estas eran buenas noticias. ¿Saben qué? Jesús no está en la tumba. Jesús está vivo. Jesús resucitó. Y este es precisamente la noticia que queremos transmitir a los que nos escuchan, a los que nos ven a través de este medio, que Jesús no está muerto, Él está vivo. Amén. Y que estos momentos difíciles que estamos viviendo, este tiempo, aleluya, nos sirve para dirigir nuestra mirada a ese Cristo de la gloria, a ese Cristo que fue crucificado ciertamente, que dio su vida, que murió, que fue sepultado, pero como dice la palabra del Señor, al tercer día resucitó de entre los muertos. Amén. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, dice nuestro Señor. Amén. Aleluya, gloria al Señor. Y volviendo del sepulcro dieron las nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Y esas buenas nuevas no solamente fue para los discípulos o para las mujeres o para todos los seguidores de Cristo. Es para toda la humanidad. Es para todo ser humano. Porque solamente Cristo es la única solución. Es el único que puede traer paz. Es el único que puede cambiar nuestras situaciones. Es el único que nos sana. Es el único que nos liberta. Él es suficiente para todas nuestras necesidades, para todos nuestros problemas. Él es el único que nos puede ayudar. Dice la palabra del Señor, el verso 2. Era María Magdalena, aquí menciona, ¿verdad?, la lista de las mujeres que fueron al sepulcro. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas y no lo creían. ¡Qué tremendo! Dice la palabra del Señor que cuando estas mujeres llegaron con ese mensaje de vida, con esas buenas nuevas, dice la palabra del Señor que los discípulos no creían.
Les parecía que estaban locas, que era una locura el mensaje que ellas traían. Es lo mismo hoy día. Para muchos el evangelio es locura, buenas nuevas son locura. Pero déjame decirte que la palabra del Señor dice que el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Gloria al Señor. Estas buenas noticias. Mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas y no las creían. Qué tremendo cuando el hombre pasa por situaciones difíciles. A veces como que dudamos del poder de Dios. Pero como el Señor le dijo a Tomás, bienaventurados los que no ven y creen. Bienaventurados los que no ven y creen. Gloria a Dios, hermanos y amigos, porque el mundo está lleno de gente que no necesita ver para creer. Simplemente reciben las buenas nuevas. Simplemente reciben el mensaje de vida, el mensaje de salvación. Y ellos son, gloria a Cristo, salvos. Y ellos entregan sus vidas a Cristo. El verso 12 dice, pero levantándose Pedro, algo le impulsó a Pedro. Gloria a Dios. Pedro tenía un compromiso personal con Jesús. Noches anteriores, él estaba, dice la palabra de Dios, que estaba en una fogata, ahí donde Jesús estaba atado, encadenado. Dice la palabra que Pedro ahí estaba viendo lo que pasaba. Y cuando llegan los siervos, la gente lo reconoce, que él también era uno de los discípulos de Jesús. Pedro empezó a negar que él no era discípulo de Jesús. ¿Qué actitud de Pedro? Negar a Jesús. Él sabía lo que le había fallado a Jesús. Él sabía que Jesús no se merecía que él le negara. Dice la palabra del Señor que él llegó al grado de maldecir y decir, no conozco a tal hombre. Pero el Señor ya le había dicho, Pedro, antes que el gallo cante me vas a negar 3 veces. Y así fue. Se cumplió la profecía del Señor Jesús. Pedro sabía que le había fallado a Jesús, pero que no podía fallarle una vez más. Él creyó en la promesa de Jesús. Él creyó en que Jesús les dijo que él resucitaría de entre los muertos. Él creyó a las palabras de esas mujeres. Dice la palabra del Señor que él se levantó, pero levantándose Pedro corrió al sepulcro y cuando miró dentro vio los lienzos solos y se fue a su casa maravillándose de lo que había sucedido. Gloria al Señor. Aquí tenemos a un Pedro, hermanos, restaurado, a un Pedro lleno de poder, a un Pedro que ahora estaba fuerte, que ahora se presentaba la oportunidad de no fallarle a su maestro. Gloria al Señor. Él escuchó lo que aquellas mujeres decían. A él no le pareció locura. Él fue al sepulcro para ver lo que había pasado. Gloria al Señor. Dice la palabra del Señor. Aleluya. Y cuando miró dentro, vio los lienzos solos. Solamente vio la envoltura, los lienzos con que habían cubierto el cuerpo del Señor. Y se fue a su casa maravillándose de lo que había sucedido. Iba impresionado, iba maravillado de lo que Jesús, de lo que él había visto. Él lo había creído, él no había dudado de que Jesús se había levantado de entre los muertos. Aleluya.
Qué actitud maravillosa. Espero, hermano y amigo que me escuchas, que tú de la manera como Pedro te maravilles ante esa buenas nuevas, ante esas buenas noticias. Gloria al Señor. ¿Sabes por qué? Porque Jesús es una fuente inagotable. Porque Jesús es el pan de vida. Porque Jesús tiene lo que tú necesitas. Jesús puede llenar y satisfacer tus anhelos más profundos que hay en tu vida. Yo te invito, amigo mío, que me escuchas, hermano que me ves, aleluya. Yo no sé cuál sea tu situación, yo no sé, pero yo te invito a confiar en ese Cristo resucitado. Ese Cristo que sigue. Han pasado miles de años después de su muerte y de su resurrección. Y su evangelio, sus buenas nuevas, no pierden poder. Su palabra sigue teniendo poder. Aún en estas situaciones que estamos viviendo, en estas enfermedades, el mundo está temblando. Los gobiernos no saben qué hacer por la situación que viene después de que pase la pandemia. Pero déjame decirte que Jesús dice en su palabra: mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, cree también en mí. El Señor nos invita a confiar en Él esta tarde, a confiar en Él en esta noche, hermano que me escuchas, amigo que me ves a través de este medio. Te invito a confiar en Jesús. Él no te va a fallar. Él no te va a fallar. Solamente dice su palabra: clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y dificultosas y ocultas que tú no conoces. Aleluya. Yo te invito a hacer una oración conmigo. Si tú eres una persona cargada, cansada, atribulada, yo te invito esta noche a depositar sus cargas, pues Jesús es suficiente para llevar tus cargas y tus problemas cuales sean. Su palabra dice: venid a mí los que están trabajados, los que están cargados, y yo os haré descansar. En esta noche, haz conmigo esta oración. Ahí donde estás, inclina tu rostro y haz conmigo esta oración. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque aunque pasen los años, aunque pasen los miles de años, Señor, tu palabra, Señor, sigue teniendo poder, Señor. Esas buenas nuevas, Señor, siguen siendo buenas nuevas para otros, Señor. Gracias, Señor, por haber levantado a tu Hijo, Señor, de entre los muertos, Señor. Gracias, Padre, porque tu palabra dice, Señor, que no dejarías mi alma en el Seol, ni permitirías que tu santo viera corrupción. Gracias, Padre, por esa gran victoria que tú, Señor, tuviste, Señor, victoria ahí en la cruz del Calvario, ahí en esa tumba, Señor. Tú levantaste, Señor, a tu Hijo, levantaste al Cordero de Dios que quita el pecado de la humanidad. Gracias te doy, Señor, esta tarde. Jesús, si tú llevaste la muerte, Señor, si tú venciste la muerte, si tú llevaste las enfermedades, si tú, Señor, llevaste todo, Señor, yo creo en ti, Jesús. Gracias porque esta noche me maravillas así como Pedro fue maravillado, Señor. Cuando él vio la tumba vacía y los lienzos, Señor, él fue maravillado, dice tu palabra, y se fue a su casa gozoso, Señor. Señor, gracias te doy porque tú llevaste toda rebelión ahí en la cruz del Calvario.
Tú llevaste toda enfermedad, Señor. Dice tu palabra que por tus llagas hemos sido sanados, Señor. Yo te pido por cada persona, Señor, que está viendo, Señor, a través de este medio, Señor. Ahí donde está, tú la toques, Señor. Tú la restaures, Señor. Tú la fortalezcas, Padre. En el nombre de Jesús, quizás sea una persona enferma, Señor, de coronavirus, Señor. Yo no sé de qué tipo de enfermedad, Señor. Tu nombre, Jesús, es poderoso, Señor. Delante de ti se dobla toda rodilla, Señor, en el cielo y en la tierra. Y toda lengua confiesa que tú eres el Señor. Te damos gracias, Padre, por esta palabra poderosa, Señor. Gracias por tu palabra, porque tu palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, Señor. Gracias te doy esta noche, Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, gracias. Señor, bendice, Señor, a todos los que nos ven a través de este medio, Señor. Bendíceles, Señor, háblales a través de esta palabra. Señor, es tu palabra, Señor, y tú has puesto tu palabra en mi boca, Señor. Gracias te doy, Padre, porque tu palabra no volverá vacía. Tu palabra cumplirá, Señor, tu propósito en cada corazón, en cada vida. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Aleluya. Que el Señor me los bendiga. Un fuerte abrazo y cuídense mucho. Amén. Y el Señor proveerá todo lo que nos haga falta conforme a sus riquezas en gloria. Dios te bendiga. Amén.